Apocalipsis 3:9 dice lo mismo que Apocalipsis 2:9. Apocalipsis 3:9, nos saltamos por un momentito, nos estamos saltando el capítulo, dice: yo haré que esos que en esa reunión que no es de Dios, dicen ser, ¿ok? Dicen ser esos creyentes y no lo son, sino que mienten. Cuando se levanta una calumnia es una mentira. Y es una persona que basa su vida en mentiras. Y duele escucharlas, pero tenemos que tener en claro, el Señor es la verdad y la verdad es la que nos va a hacer libres a nosotros. Entonces no importa que calumnien, no importa que digan mentiras, la verdad va a prevalecer, tarde o temprano va a salir a la luz. Pero yo voy a hacer, vea lo que dice el Señor, que esos que están calumniándote vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. No es que van a llegar aquí y te van a adorar, no. Es que te van a pedir perdón por todas las cosas que dijeron de ti que no eran. Pues usted no lo está buscando. Sí, porque así somos. No, a mí que me venga y que de rodillitas lo quiero, que me pida perdón. No. Tiene que nacer del otro lado el arrepentimiento y venir allí. Pero ya usted tiene que haberlo perdonado. Cuando la persona venga es porque ya usted ya lo perdonó. Y el fruto es que va a venir con ese, no solo remordimiento, sino con el arrepentimiento, reconociendo, si el Señor le ha amado tanto que yo no reconocí eso. ¿Qué es un judío? La palabra judío en hebreo es Yehudim. Yehudim quiere decir alabanza a Yahweh. Yehudim. Ahí viene la palabra implícita Yahweh y la palabra Yadá, que es alabanza. En otras palabras, un judío es el que da alabanza, adoración a Dios, a Yahweh. Y la máxima adoración, como lo estamos viendo, ¿cuál es? La obediencia a las instrucciones del Señor. Lo mismo, sin caer en espiritualizar el concepto, pero lo mismo se puede aplicar para nosotros hoy en día, sin espiritualizarlo. Realmente, si queremos ser hijos de Dios, necesitamos demostrar que le amamos a Él y que lo adoramos solo a Él. Así es como mostramos que somos hijos de Dios. Por lo tanto, un falso judío es un falso adorador. Hay quienes se miran como piedad, se miran como adoradores, hasta andan sus vestiditos, se tapan todos, hablando de las mujeres, y los hombres cantan bonito y ahí le están gritando a la esposa en la casa, pero aquí le hablan bonito y cantan lindo, pero llevan una máscara que está cubriendo la verdadera esencia de ese adorador. Ahora, hay un concepto que tenemos que recordar y que tenemos que aprender como congregación. No porque haya un falso adorador nos hace a todos falsos. No nos podemos dejar engañar, no nos podemos dejar influenciar. Si tú eres un adorador, adora. Si andas un estilo de vida y dices, no, es que yo quiero mucho a esta persona, pero siento que no. Usted sin decirle a nadie, usted solito, usted se separa, usted se santifica y no hace lo que esa persona está haciendo. Pero si usted no dice nada, sigues andando con esa persona, te haces cómplice de todo lo que la persona hace. ¿Y qué sucede? Termina siendo un falso adorador. Y te van a llamar así, un falso adorador. Romanos 2, 28 y 29. Prestemos atención a lo que dice, porque lo exterior no hace judío a nadie. Lo exterior no hace cristiano a nadie. Y no es lo mismo un judío que un cristiano, pero estoy simplemente aplicándolo a nosotros en esta noche. Estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior. La circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón, porque hay estorbos ahí en el corazón que no quitamos. Son las piedras que nos han puesto y nos han puesto, ya no nos dejan respirar. Necesitamos, ¿qué dice? El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios cuando ha circuncidado su corazón. La circuncisión es a los varones solamente, no es a las mujeres. Pero la única circuncisión que se puede hacer, que incluye hombres y mujeres, es en el corazón. Y es quitar ese exceso. ¿Por qué nació la circuncisión? ¿Alguno sabe? ¿Pero por qué cortarlo? ¿Por qué cortar la fuente que va a dar la vida?
En realidad esa circuncisión se hizo como pacto porque el hombre, en ese caso, ¿con quién fue? ¿Cuál fue el primero que se circuncidó? Fue Abraham. Y Moisés, Su esposa Séfora circuncidó al hijo. porque venía el Señor y él no estaba circuncidado. Ella entendió lo que era. Abraham tenía que reconocer delante del Señor, Señor, no es en mi fuerza, no es con mi propia virilidad, por eso la corto. Y hago el pacto contigo de que aunque yo me corte esto en símbolo de que estoy cortando esa vida que emana de ahí, porque yo soy el que voy a depositar esa semilla, estoy confiando en que tú eres más grande, tú lo vas a hacer. Entonces, es lo mismo con quitar los estorbos que hay en el corazón, es admitir, Señor, yo no puedo. Todo lo puedo en Cristo, pero si no estoy en Cristo, nada puedo. Entonces yo necesito quitar todos esos estorbos que hay en mi corazón para poder servirle y adorarle a Él de todo nuestro corazón. Por eso es el primer mandamiento. Adorarás al Señor, tu Dios, con todo su corazón. Si hay estorbos, si hay cosas, hay que circuncidarlo, hay que limpiarlo. Deuteronomio 10:16 dice, así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados, porque el Señor su Dios es Dios de dioses, Señor de señores, grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Por eso hay que limpiar el corazón, pensando, esta me la va a dejar pasar el Señor. Ay, fue un momentico nada más que me porté mal y ya, no pasa nada. En Marcos 7:5 le decían al Señor, lo criticaban y le decían, ¿por qué sus discípulos comen con las manos sucias? Y el Señor les dice, hipócritas, porque así profetizó de ustedes Isaías. Y vamos a Isaías directamente. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? El Señor dice, a verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le han sido enseñado. Recuerden aquella imagen en Ezequiel capítulo 8, ¿se acuerdan? ¿Cómo le dijo el Señor a Ezequiel que rascara en la pared? Que encontrando una puerta iba a encontrar todo lo que estaba haciendo el pueblo de él a escondidas, pensando que Dios no lo miraba. Recuerde que el Señor siempre está rasgando ahí las puertas y asomándose. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No para controlarnos, sino para que no nos descarriemos, para que no pensemos estamos haciendo lo correcto, haciendo lo incorrecto, poniéndonos máscaras en cada situación que vivimos. Romanos 2:13, porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. La justicia de Dios cae sobre aquellos que obedecen y obedecen la ley, los mandamientos de Él. Porque vez tras vez, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se dice que no son simplemente los que oyen la ley, sino los que la obedecen. Esa palabra ley es Torah. Porque cuando los paganos que no tienen la Torah hacen por naturaleza lo que la Torah demanda, son Torah para sí mismos, aunque no tengan la Torah. Entonces hay gente que usted dice, es que son de buenos principios y el Señor los bendice. Y ahí es donde el Señor se acerca a ellos y ellos terminan reconociéndolo a Él. En cada pueblo, en cada nación hay situaciones así. Primera de Juan 3:4 y Santiago 4:17 dice que todo aquel que comete pecado es porque infringe una ley. Eso es el pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Yo me puedo parar allí, venir a toda velocidad, viene la luz roja y yo me salto el alto y viene el policía, me hace un tiquete, ¿ok? Y wow, ¿y cuánto cobran por un tiquete? Más o menos. Bueno, si no tengo licencia, todo. El tiquete más grande, ¿unos qué? $1,000. Y usted va a la corte y usted dice, ¿cómo yo me presento? ¿Y qué sentiría usted? Si usted llega a la corte y dice, no, despedido del caso porque alguien pagó ya su infracción. ¿Cómo se sentiría? Eso fue lo que hizo Jesús. Pero no para que usted salga y ahora sí va con el carro frío y otra vez pasa porque se la pagaron una vez. Eso es la gracia de Dios.
Pero la gracia no nos permite a nosotros seguir infringiendo la ley, porque eso es pecado. Que si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Aquí nadie puede decir, yo no sé, es que yo no sé qué es pecado y yo no sé qué no es pecado. ¿Cómo que no? Tenemos ahí el testamento del Señor. La herencia que Él nos dejó está aquí escrito, todo está ahí. Usted quiere saber qué le agrada a Dios, qué no le agrada, léalo ahí, no ha pasado de moda, el Señor no cambia de opinión. Él no hace un pacto hoy para descumplirlo mañana. Amén. Por eso no podemos decir, el Señor se olvidó de Israel y ahora Israel, Dios no tiene nada con ellos. La iglesia ocupó el lugar de Israel. Jamás, porque se estaría poniendo en problemas el Señor con Él mismo. Porque cuando Él hace un pacto y dice que Él hizo un pacto eterno con su pueblo, lo va a dejar y se va a olvidar de Él. De eso vamos a estar hablando. La palabra pecado, jamartía, ven esa A, la alfa, y tiene como un sombrerito arriba. Eso es un acento, un aliento. Ese aliento o espíritu se llama, cuando está hacia la derecha suena ja. Y ese ja se asemeja a la primera letra en el hebreo, arriba es griego, el de abajo es el hebreo, primera parte de esa palabra jata, ve que también es con J, ja, esa raicita ja, lo que nos está enseñando es alguien que se está desviando del camino o que está tirando al blanco pero no le acertó. Ven ese gráfico. Por todo lado están las flechas, menos en el centro. Eso es el pecado. Cuando infringimos la ley es porque nos desviamos y lo tiramos al azar y no le estamos dando al blanco. Entonces, volviendo a que ¿por qué calumniaban estos falsos judíos, los falsos adoradores, que se reunían solo para criticar, se reunían solo para ver cómo le hacemos? En este caso, lo mismo. Judíos falsos, que no lo son. Entonces tenían un celo. Ellos estaban, los únicos exentos de la ley que dice que hay que adorar al César y que hay que adorar a todos los dioses. Los judíos estaban exentos. ¿Usted lo sabía? Desde el tiempo de Jesús estaban exentos ellos. Los respetaban porque ya tenían tiempo de estar allí. Entonces los dejaban, que no le den, pero que den el tributo. Por eso el Señor dijo, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Está la ley que se llama la Lex Julia de Civitate. Es la ley civil que lo hace a usted un ciudadano de ese lugar. Esa ley decía que todos tenían que adorar al César, pero que había una excepción dentro de esa ley. Y esa ley fue dada por Augusto, el emperador Augusto, en el año 4 antes de Cristo. Desde ahí es que existía esa ley y le permitía a los judíos practicar su religión, sus tradiciones, sin tener que rendir al emperador o a los dioses romanos su culto. Pero como los cristianos se volvieron un híbrido, porque no eran totalmente judíos, no eran gentiles, ¿qué eran? Entonces ellos tienen que adorar al César. Ellos no están exentos. Esa ley no les ampara. Yo soy judío. Y se me parece tanto a los inmigrantes. Yo soy legal. Yo tengo residencia. Pero ese hermano, ese no vino aquí mojado. No tienen papeles. Y entonces se le sube. Es un falso ciudadano, ni nació aquí. Pero le dieron un papel que decía que es de Estados Unidos y ya se cree gringo, aunque sea con cara de indio, ¿verdad? Y a mí me hierve la sangre cuando yo escucho, y cristianos, hablando a nivel migratorio, de otros, que no importa cómo ellos vinieron, es problema de ellos con Dios. El problema es usted cómo los trata a ellos. Creyéndose usted que es un ciudadano de primera clase. Eso era lo que pasaba con estos judíos falsos, que habían obtenido una residencia, como estar en Francia, y yo tengo la residencia francesa y eso me hace francesa, aunque yo haya nacido en Costa Rica. Era lo mismo en ese entonces. Todas esas cosas comenzaron a sobrecargar a la iglesia de Esmirna, porque les decían, estos pobretones no tienen ni dónde caerse muerto, ¿qué clase de ciudadano es ese? Y le empezaban a llegar al emperador. No, hay que limpiarlo, que se los lleven. Ahora veamos esto. El símbolo más antiguo del cristianismo, ¿sabe cuál era? Véalo ahí donde está.
Esto es del siglo primero. ¿Ok? El símbolo que ellos ponían era: somos las raíces, somos del pueblo judío, porque tenemos la Torá, porque tenemos al Señor, a Elohim como único Dios, pero nuestro Salvador, que viene de la raíz de David, eso es lo que significa. Y el pez, ¿por qué el pez? Porque el pez, la palabra pez en griego, Iuxus, Es un acróstico. Si ponemos todas esas letras juntas, de ese acróstico también significa pez. Ese acróstico tiene un significado. Cada letra tiene un significado. La primera letra, Jesús, que significa Jesús, Jesús. Christos, Cristo. La tercera letra, Deu, significa Dios. Huios, que significa hijo. Y la última letra, Soter, que significa Salvador. ¿Por qué llamamos a Yeshua Jesús? Por ejemplo, el nombre original es Yeshua, es la forma hebrea y significa Yahweh, es salvación. Ahora, Yeshua era un nombre común en el contexto judío del primer siglo. Yeshua se convirtió en Jesús a través de varias etapas de traducción. Del hebreo al griego, Yeshua se traduce como Jesús en griego. Luego del griego al latín pasó de Jesús a Jesús. Y del latín a las lenguas romances pasó de Jesús, se transformó a Jesús, Jesús, Jesus, todas esas formas en diferentes idiomas. El momento del cambio se originó con la difusión del cristianismo en el Imperio Romano y la traducción de la Biblia al griego, la Septuaginta, y posteriormente al latín, la Vulgata. Ahí es donde viene ya ese cambio en el nombre. y de ahí nació Jesús, y cambiaron el nombre de Yeshua por Jesús. ¿Ve? Todo tiene una explicación. Aquí lo vemos más grande. Ese es el símbolo, y el de al lado, así es como se mira. Inclusive los judíos mesiánicos han adoptado ese, pero en realidad no es de los judíos mesiánicos, es de los primeros cristianos. Ese era el símbolo que ellos tenían. ¿De qué se trataba la difamación? ¿Qué estaban diciendo en contra de ellos? ¿Okay? Porque no es hablar por hablar. La primera difamación que estaban dando era el canibalismo. Es que son caníbales los cristianos. Se comen el cuerpo de Cristo, se beben la sangre. Por eso les digo yo, usted tiene que tener mucho cuidado cuando le dice: vamos a tener la cena del Señor, nos vamos a comer el cuerpo de Cristo. Y no le puede hablar así a alguien que no sabe el trasfondo. Como no entendían qué era lo que estaban haciendo, ¿cómo que se comen el cuerpo? Hagan esto en memoria de mí. Y de ahí nació la doctrina de la Iglesia Católica, la transubstanciación. La hostia se transforma en el cuerpo del Señor, literalmente, y que el vino es la sangre, literal. que hay una transformación de esa sustancia milagrosamente y se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero eso no es lo que sucede, son dos símbolos, ¿verdad? Y solamente siendo un cristiano, usted puede saber los símbolos. Lo mismo que nosotros, como no somos judíos, malinterpretamos muchas de las cosas que ellos hacen sin saber por qué es que lo hacen. Lo segundo que se hablaba en contra de ellos era: ay, inmorales. Porque como dicen: ay, este es mi hermano, mi hermanita, y ay, que con amor ágape nos tenemos que amar y que todo. Y en la comunidad romana el amor a la familia era sagrado. Entonces, que usted dijera que alguien más era su hermano sin serlo, esto está muy raro. Es porque estos se gustan. En lugar de amor ágape hay amoreros, y ahí comenzaba y se volvió un tumulto y decía: ellos están cometiendo inmoralidad sexual. Hoy en día hay iglesias que han caído en eso. La Luz del Mundo. Hay un montón de iglesias donde los líderes se acuestan con las mujeres que llegan a la congregación. Eso lamentablemente se ha vuelto una realidad, se ha vuelto una verdad. Pero en ese momento, al principio, no era nada. Era una mentira, una vil y cruel mentira. Y luego les decían que eran ateos. ¿Por qué? Porque no creían en Zeus, porque no creían en sus dioses, entonces eran ateos y no podían existir los ateos. Tenía que creer en algo. Ay, pero creemos en el Dios invisible, ese no se vale, ese no lo vemos. Por eso cuando Pablo llegó a Atenas y predicaba,
dice que se encontró ahí una estatua y que no tenía nombre. Dice, es que este es para el Dios aún no conocido. Entonces dice, sí, ese es Elohim, pero él no necesita una estatua, no necesita que le hagamos ninguna imagen. Y lamentablemente la iglesia al principio, recuerde que católico quiere decir universal, ¿ok? Somos iglesia católica. Al principio, en sus raíces, todo estuvo bien. Muchas cosas comenzaron a pasar por resentimiento, por dolor, por de todo, ¿verdad? Comenzó a haber antisemitismo, comenzaron a inventar doctrinas también falsas como la subtransacción, comenzaron a decir que había que pagar por las oraciones y muchas de las cosas que hace la Iglesia Católica el día de hoy son invenciones humanas, que eso el Señor jamás lo quiso hacer. Y después de todo ese tiempo, hasta llegar a Lutero, fue que por fin se abrió, ¿verdad?, el conocimiento. Pero aún así, después de él han habido, mire qué montón de ramas y de doctrinas y de cosas y de todo, ¿verdad? Porque en el que tenemos que confiar solamente es en el Señor. Sí, una secta es diferente que una religión y que una denominación. Hay religiones que por la cantidad de años que existen se les considera religión. La religión cristiana, la religión musulmana, el Islam, la religión budista, o sea, son 3 o 4 religiones, ¿okay?, que están establecidas. Una secta, porque también habían sectas en el tiempo de Jesús, que decía que los saduceos y los fariseos eran una secta de los judíos, porque unos creían en la resurrección y en otros no creían en la resurrección. Eran de la misma rama del judaísmo, pero eran 2 tendencias de pensamiento. Eso es una secta. ¿Por qué se dice que es una secta? El ser sectario es cuando usted dice, solamente a través de mí usted está salvo, solamente yo tengo la verdad, solamente lo que yo digo, solo Jesús, los testigos de Jehová, los mormones, todos estos que tienen ideologías específicas y que dicen que solamente hay un cierto número de sellados y que solamente estos entrarán al cielo. Eso es una secta. ¿Okay? Una denominación es cuando una organización tiene varias ramas. Entonces, dentro de la organización protestante hay diferentes ramas o denominaciones. Se denominan así los bautistas porque creen en el bautismo por agua y ahí cada una de esas ramas. Que algunas de estas denominaciones no afecta lo que es la salvación. No importa si usted cree en hablar en lenguas o no hablar en lenguas, o que muchas cosas de esas son irrelevantes. Pero hay doctrinas básicas que fueron las que vimos, ¿se acuerdan cuando vinieron a la doctrina fundamental? Lo que hemos enseñado es la doctrina fundamental cristiana, no importa de cuál denominación la persona sea. A raíz de estos falsos judíos, qué triste que un falso cristiano dejen mal a todos los cristianos. ¿Por qué la gente, a los cristianos hablan mal de nosotros? Por algún cristiano que robó, que era adúltero, que era todo, pero no todos son así. Entonces los judíos quedaron mal vistos, los verdaderos, los que vienen de adorar al Señor, quedaron mal por un grupo que era con doctrinas de demonios, que venían a atacar este nuevo movimiento llamado el cristianismo. Y entonces la iglesia cayó lamentablemente en el antisemitismo. El antisemitismo empezó en el siglo II, con los padres de nuestra iglesia. Cuando digo padres de la fe, no es que son los obispos, esos eran católicos, no, esos éramos todos antes de que se dividiera la iglesia en protestantes y no protestantes. ¿Estamos de acuerdo? Estos son nuestros padres también. Y tenemos que sentir pesar y dolor de lo que ellos hicieron. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, un testimonio tremendo, un varón de Dios, en la iglesia de Antioquía, una cabeza, pero ¿qué metió? Por eso hay que tener mucho cuidado con los que dirigimos una iglesia, las cosas que metemos a la congregación. Él dijo y enseñó que aquellos que participan de la Pascua, por ejemplo, son partícipes con los que mataron a Jesús. Entonces la palabra Pascua tenía que desaparecer del lenguaje. Ahí vamos a entender un montón de cosas, ¿ok? Vea, Justino, Justino mártir, en el año 100 apenas, habían apenas pasado un siglo, y él reclamó que el pacto de Dios con Israel ya no era válido y que los gentiles habían sustituido a los judíos. Imagínense, desde el año 100 viene eso.
Y se está predicando en las iglesias protestantes, en todos lados se está predicando y no es la verdad. Sino que él y otros que vamos a ver, porque ya tenían un corazón amargado en contra de los judíos, porque no lograban que aceptaran a Jesús, entonces buscaban cómo hacerles la contra. Este otro, Ireneo, un gran historiador, un gran padre de la iglesia, declaró que los judíos fueron desheredados de la gracia de Dios. Mire, solo una frase y ya me cayó mal el pobre Ireneo. Por una frase que ya hasta el día de hoy, 2023, que la dijo desde el 200 o por ahí después de Cristo, imagínense, quedó a la posteridad. Los judíos cayeron de la gracia de Dios. Y ahora vamos a ver los pasajes que refutan todo esto. ¿Okay? Lo que pasa es que la iglesia todo se lo creía, era la época del oscurantismo. Entonces todo lo que dijera aquel es santa palabra y yo no puedo refutar nada. Otro, Tertuliano. Culpó a los judíos de la muerte de Jesús y argumentó que habían sido rechazados por Dios. De ahí ya comenzó en la mente, los judíos fueron los que crucificaron. Los judíos fueron, cuando no fueron los judíos. No, tenemos que leer bien las escrituras. Es más, el mismo Señor dice, a mí no me quitan la vida. Yo la vida, yo mismo la doy. Así, no culpen a nadie. Yo tenía que morir, nadie me mató. Palabra de Jesús. Este señor, Orígenes, ese es el nombre, fue el responsable de mucho antisemitismo, pero terrible, con todo lo cual se basa en su afirmación de que los judíos fueron responsables de la muerte de Jesús. Estos dos juntos, desde ahí viene esa mentira y se hizo una verdad en la iglesia. Luego hubo un concilio, los famosos concilios. Y hubo un concilio en Elvira, ahí en España, y prohibió a los cristianos compartir una comida con un judío, casarse con un judío, bendecir a un judío y observar el sábado. Pónganse a pensar, ¿cuántos en su familia recuerdan? Yo recuerdo a mi papá diciendo, a mí no me traigas un judío a la casa. ¿Cuántos en su casa vivieron eso? Yo lo viví. Y aquí tengo a un negrito y a un judío. Pero había una razón de por qué, porque eso está tan fuerte, tanto en la religión católica como en el protestantismo. No fue que se metió ahorita, no, mire desde dónde viene. Luego otro concilio, el de Nicea, en Turquía. Se cambió la celebración de la resurrección de la fiesta judía, de las primicias de la Pascua, que esa era la verdadera, ¿ok? Se cambió en un intento de desvincularla de esas fiestas judías. El consejo declaró, porque es impropio más allá de toda medida que en este más sagrado de los festivales debamos seguir las costumbres de los judíos. De ahora en adelante no tendremos nada en común con ese pueblo odioso. Y así aparece en los... Y ahora, ¿y qué hicieron? Prefirieron sustituir con cosas paganas, como vimos desde Éfeso, ¿se acuerda? Cuando vimos el origen de la Navidad, que el origen del Easter. Easter es Ishtar, la diosa de las estrellas, ahí viene Easter. Los huevecillos que tenía toda la diosa esta, o sea, todo eso sí lo permitieron. Ah, qué bonito. Pero lo verdadero, lo que venía, esas raíces las quitaron. Este otro señor, que se llama Eusebio, un gran historiador. Eusebio enseñó que las promesas de las escrituras eran para los gentiles y las maldiciones para los judíos. Afirmó que la iglesia era el verdadero Israel. ¿Dónde han oído eso? Sí se ha oído, ¿verdad? Casi todas las iglesias pentecostales, protestantes, predican eso. Que nosotros somos el verdadero Israel, que las promesas son para nosotros, que Deuteronomio, entonces ahí sí se vale leer el Antiguo Testamento, que Deuteronomio 28, esas bendiciones son de nosotros, las maldiciones no, son para el pueblo judío. De aquí nació. Y cada uno de ellos, si usted ve la historia de ellos, son gente de Dios, fueron muchos de ellos mártires, todo, pero mire, wow, dejaron un legado horrible. Juan Crisóstomo, vea, predicó una serie de sermones contra los judíos en que afirmó, la sinagoga no solo es un burdel y un teatro, sino que también una cueva de ladrones, lugar de alojamiento para bestias salvajes.
Los judíos son asesinos, empedernidos, poseídos por el diablo. Su libertinaje, embriaguez, porque como ellos utilizan vino, de verdad utilizan vino, ¿ok? Su embriaguez entrega los modales de un cerdo. Negó que los judíos pudieran jamás recibir el perdón. Afirmó, mire el odio, como se nota, y eso queda escrito para la posteridad, Dios mío. Afirmó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Y afirmó que los judíos adoraban a Satanás y este hombre fue canonizado como un santo. Por favor. Entonces, pero ¿de quién es la culpa de que todas estas cosas? De nosotros. Ya no estamos en la Edad Media, ya no estamos en el oscurantismo. Necesitamos volver a las raíces. Cuando la palabra dice, habla la sana doctrina. Ok, Señor, desde el principio volvamos a tus palabras, volvamos a tu corazón, a lo que tú enseñaste. Todas estas son puras doctrinas de hombres que empezaron muy bien. Pero mire, como dice el pastor, qué legado, ¿verdad? Seguimos. Wow, Jerome describió a los judíos como las serpientes que llevan la imagen de Judas. Sus salmos y oraciones son el rebuzno de los burros. Ay, Dios mío. Con razón, los judíos también nos odian a los cristianos. ¿Sabe que cuando Hitler leyó lo que uno de estos grandes padres de la iglesia puso de los judíos, y él dijo, oh, es un deber mío, por eso hay que exterminarlos de una sola vez? ¡Qué tremendo! Después de haber leído todo esto, si usted lo oye y le dicen a usted, estos son los libros de los padres de la iglesia, en un seminario usted se tiene que leer todos estos libros, por eso tenemos que nosotros conocer, porque es nuestra historia también. Esto no es la historia de la Iglesia Católica, es nuestra historia. Dice, son incapaces de comprender las escrituras. ¿Cómo? Cuando la riqueza viene de ellos. ¡Wow! La salvación viene de los judíos. Se saltan todo eso. San Agustín, ¿quiénes pensaban muy bien de San Agustín, verdad? Mire, pobrecito, afirmó que los judíos merecían la muerte, que estaban destinados a vagar por la tierra para presenciar la victoria de la iglesia sobre la sinagoga. Por eso no vienen a Cristo. Entonces surgieron dos enseñanzas falsas. La primera, que los judíos deben ser considerados asesinos de Cristo y que deben ser maltratados en consecuencia. Esa enseñanza falsa prosiguió y prosiguió. Y la segunda enseñanza falsa, que la iglesia reemplazó a Israel y que Dios no tiene ningún propósito futuro para los judíos. ¿No han visto ustedes congregaciones, denominaciones que están divorciadas de Israel? Oran por Israel como, sí, Señor, hay que orar. Y qué irónico, oramos por tu pueblo Israel. Ah, no, pero estamos divorciados de Israel porque ya no es tu pueblo, nosotros somos un enredo que se andan. Porque es diferente Israel a lo que es la iglesia. Otros que todo lo juntan y eso lo vamos a estar viendo porque son cosas que necesitamos nosotros comprender bien para no caer en error. De ahí vino la teología del reemplazo, que Israel había sido reemplazado con que la iglesia es la Israel espiritual. Esa es la doctrina conocida como el supersesionismo, porque cesó el derecho del judío. Luego sostiene que cuando los judíos crucificaron al Mesías, todas las promesas de Dios que habían hecho a Israel fueron transferidas a la iglesia, que el nuevo pacto sustituyó al antiguo pacto. Mire ahora, ¿vio? De ahí el nombre supersesionismo, porque cesó. Cuando Dios un pacto lo abole. Por eso es que otras religiones vienen y dicen, yo no quiero nada con ese Dios, no cumple lo que promete. Y si no le cumplió a ellos, ¿cómo me asegura usted que me va a cumplir a mí? Ese es el mensaje que mandamos al enseñarlo. Los judíos ya no son el pueblo elegido de Dios, como tampoco Dios tiene otro plan futuro para la nación de Israel. Todo esto es lo que enseña esta teología. Las profecías bíblicas acerca de las bendiciones futuras y la restauración de Israel a la tierra prometida han sido alegorizadas en promesas de bendición, pero para la iglesia. Nosotros somos el Israel espiritual. Todo lo que está escrito ahí es un ejemplo, y agarran un versículo fuera de texto. Son un ejemplo para nosotros, pero ellos ya nada tienen que ver. No es así. Las profecías y las cosas que son dadas a Israel siguen todavía estando vigentes. Salmo 129, 5 al 8. Dice que todos los que aborrecen a Sión serán avergonzados. Yo no quiero ser avergonzado. Entonces no podemos decir el Salmo 25, no sea yo, Señor, avergonzada delante de mis enemigos, cuando
de alguna manera aborrecemos a Sión. Hechos 4:27 en general te da la respuesta y nos dice que Yeshua fue asesinado por una conspiración entre Herodes y Poncio Pilato junto con los gentiles y el pueblo de Israel. Note eso, pueblo de Israel. Vamos a hacer la diferencia entre lo que es Israel, un judío, ¿ok? Y un hebreo. En realidad todos tenemos la sangre de Yeshua en nuestras manos, ¿ok? Por tanto, todos nosotros hemos pecado. Y Yeshua murió por todos los pecadores. Romanos 3:23 y 1 Corintios 15:3. Vamos a ver la diferencia, porque esto nos va a servir, porque hay mucha ignorancia también entre nosotros. Un israelí no se refiere a una raza ni a una religión. Israelí es el que nació en Israel, se le llama israelí. Tiene un pasaporte de israelita. Pero puede ser un musulmán, puede ser un afroamericano, puede ser un americano, puede ser un chino. Ellos pueden ser israelitas. ¿Por qué? Porque nacieron en Israel. Hasta el día de hoy, todas esas naciones y más, hay hindúes, hay costarricenses, de todo, son israelíes. Pero no por eso los hace judíos ni hebreos. Seguimos. De igual manera, no todos los israelitas son judíos. Es más, hay un alto porcentaje en Israel donde usted le dice en la cara, yo no soy judío, yo no sigo la Torá, a mí no me confunda, yo soy israelita. Y entonces uno, como no conoce la diferencia, yo soy israelita, a mí no me venga hablando de ese Dios porque yo no soy judío. Entonces, los israelitas tienen entonces pasaporte y todo, pero porque nacieron en Israel. Es lo mismo que cuando un hebreo nace en Europa, nace en Francia, tiene pasaporte francés, es un hebreo que nació allí, pero ese hebreo puede ser de ascendencia afroamericana. ¿Por qué? Porque pertenece a un linaje que fue diseminado a esa zona, pero porque vive en Francia se le llama un francés, pero sigue siendo hebreo, no israelí. Entonces, de Francia pueden salir varios que se dicen hebreos y pueden decir que hasta que son cristianos o que son ateos. Ese es sí, ya tienen símbolo los ateos. Hebreo se refiere al pueblo o la raza que vivía en la antigua Palestina. Son los descendientes de Sem, por eso se llaman semitas. Por eso decimos antisemitismo, antisemitas, antihebreo, no anti-israelí. Son los descendientes de Sem. Entonces está difícil ahora comprobar quién es descendiente de Sem, porque todos esos datos se perdieron, de cuál tribu, pero todos ellos vienen del lado de Sem. Sem era uno de los hijos de Noé, ¿ok? De allí es donde nace todo este pueblo. Ahora, israelí se refiere a los ciudadanos del Estado de Israel. Este es el resumen. Israelí es el ciudadano del Estado de Israel, que tiene un pasaporte israelí. Y por último, el judío se refiere a la cultura, la religión del antiguo pueblo de Israel. El judío ya lo vimos, que era el que adora a Elohim. Entonces, la diferencia entre un judío, un israelí y un hebreo es el que adora a Elohim. Entonces, no todos adoran al único Dios, que es nuestro Dios. Y por eso ahí dice claramente que fue asesinado en compañía de Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, los que tenían un pasaporte por vivir ahí. Y ahí vivían los griegos, vivían los romanos, habían gentiles que se habían hecho ciudadanos. Los que dicen ser judíos no lo son. Los judíos fueron llamados el pueblo elegido de Dios para ser testigos de lo que significa tener una relación con Él. Y la Biblia deja en claro que ese llamado es irrevocable. O sea, sin arrepentimiento. Dios no se puede arrepentir de haber dicho que el pueblo de Dios, el pueblo judío, es para ser testigo de Él. En Romanos 3:1-4, la Biblia enseña que los judíos nunca han sido rechazados por Dios a causa de su incredulidad. Romanos 3, Pablo afirma, y a quemarropa, que su rechazo de Yeshua no ha anulado la fidelidad de Dios sobre las promesas que ha hecho con ellos. Hay que leer el completo del libro de Romanos capítulo 3. Lo que pasa es que acuérdese que en la Biblia habla de Israel. No, usted necesitaba ser un judío
Antes no había diferencia, ¿ok? Al puro principio no había esa diferencia, pero ahora sí la hay. Porque cualquiera se puede hacer ciudadano y se va a vivir allá y ya yo soy israelita y ya se creen judíos y andan con el talit y andan con... Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Él contesta su propia pregunta. Dice, en ninguna manera Dios no ha desechado a su pueblo al cual desde antes conoció. Zacarías 12:10 dice que al final de la tribulación, ¿se acuerda cuando vimos la angustia de Jacob? Al final de esa angustia de Jacob, que es la gran tribulación, al final los restantes judíos vendrán en sí mismos y volverán sus corazones a Dios en arrepentimiento, aceptando a Yeshua como su Mesías en su segunda venida. Okay, eso lo vimos al puro principio. Isaías 60 y capítulos 60 al 62. Está hablando de capítulos, no de versículos. En dos de esos capítulos, ese remanente creyente entrará en el milenio y comprenderá la nación de Israel, a quien Dios cumplirá todas las promesas que ha hecho a los judíos. Porque ahora el problema es que todos estos judíos tienen que conformar a una nación. Y por eso es que los están atacando, porque no los consideran una nación, porque hay gente de todo lado diciendo que son israelitas y que todo es enredo que tienen. Terminamos con este versículo, el versículo 10 de Apocalipsis. No tengan miedo de lo que vas a sufrir. Tras que ya estaban sufriendo, no tengan miedo de lo que vas a sufrir. Pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes, los echará en la cárcel. Ahí vamos a quedar. Bueno, Señor, muchas gracias, Señor, una vez más, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a no proferir calumnias, que de nuestra boca, Señor, no salgan juicios adelantados para nadie. Dios, ayúdanos a tener tu sabiduría, tu prudencia, tu entendimiento. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que realmente tu escritura dice. No estamos aquí para odiar, estamos aquí para amar. Estamos aquí, Señor, para atraer a toda la tierra al conocimiento del Hijo de Dios. Toda la tierra, Señor, será llena de tu gloria. Y estamos aquí como un instrumento. Queremos que tú nos utilices para poder llevar a cabo esa gran misión, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.